Bueno, ¿qué tienen que ver las TICs con los derechos humanos? Se preguntarán. Eh, Básicamente, pensémoslo de esta manera, toda innovación tecnológica interpela su tiempo y en un punto cambia las prácticas humanas, modifica la cultura y las relaciones de poder. Eh, Entendemos que los derechos humanos son una hoja de ruta de toda la interacción del ser humano. Cada individuo construye pensamiento autónomo, pero en un punto las TICs influyen como ningún otro dispositivo cultural, transforma el medio ambiente en el que nosotros construimos identidad. Eh, los principios rectores de derechos humanos, de universalidad, de igualdad y no discriminación, acceso a mecanismos de garantías, participación social, producción y acceso a la información también están presentes en Internet y en las mediaciones sociales que fluyen mediante las TICs. Eh, ¿Querés agregar Sí, algo? yo hay algo que les voy a contar, que es que esto que explicaba Sergio, de que los derechos humanos, en realidad los venimos oyendo hace un montón, ha habido grandes luchas para reconocimiento de derechos humanos, convenios internacionales, tratados internacionales, la Constitución Nacional. Ahora, cuando empieza el asunto de las tecnologías, ¿qué pasa con esos derechos? Un poco es la intención del curso que van a dar desde la Secretaría y un poco es la línea de trabajo en la que venimos trabajando nosotros. Y contarles que esto que quizás parece obvio, los derechos humanos están en todos lados, no es tan obvio al punto de que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el año pasado dictó una resolución reafirmando la validez de los derechos humanos del entorno offline tienen plena validez en el entorno digital. El tema, y por eso es que o sea, yo celebro, y se lo decía a Sergio, nos da mucha alegría que la Secretaría encare una capacitación en este sentido, porque el entorno digital tiene particularidades, redes sociales, eh, Internet no respeta las fronteras y demás, que generan desafíos. Entonces, resoluciones como la de la ONU y leyes, Argentina, por ejemplo, tiene una ley que dice que la libertad de expresión en Internet tiene el mismo valor que la libertad de expresión como se reconoció siempre. Son importantes estas reafirmaciones y empezar a pensar cómo estos derechos influyen. Y también no perder de vista, y ustedes si han estado haciendo cursos de derechos humanos lo deben haber visto, porque esto es más allá del ámbito digital o no digital, los derechos humanos interactúan, ¿sí? No es que, o sea, seguramente a veces entran en tensión. Yo prefiero usar la palabra tensión a conflicto, porque si estamos hablando de derechos humanos, mal podemos pensar en conflicto, ¿no? Porque cada uno de los derechos humanos tienen su razón de ser y protegen atributos básicos de las personas. Entonces, entran en conflicto, no, entran en tensión y tienen que ponderarse uno por sobre otro, dependiendo del caso que estemos hablando, ¿sí? En el entorno digital, esas tensiones se complejizan porque el entorno digital, la arquitectura de Internet, cómo funciona, que parece mágico pero no, porque hay toda una lógica y una estructura de fierros, que se llama hardware, o software, que son programas, tiene una explicación y los derechos humanos ahí también tienen como un desarrollo. Entonces, un poco la idea es tratar de empezar en este conversatorio, a repasar algunas cuestiones vinculadas a eso. Por eso cualquier cosa, cuando Sergio les dé pie, si les da para preguntar y demás, háganlo sin ningún tipo de problema, porque es un tema que no es que está todo dicho en esto, se está hablando hace pocos años, así que estamos en el momento justo. Hace un ratito hablábamos también sobre, digamos, entre los vínculos de derechos humanos y la tecnología, hacerles el siguiente relato. A ver si podemos mostrar la pantalla. Ahí está. En 1833, digamos,
esta selección es capciosa, o sea, es una selección para explicar, digamos, de dónde venimos y qué estamos transitando. En 1833 apareció el telégrafo. De esa manera, lo que ven abajo, en 1869, por ahí chiquito, no sé si se distingue bien, es un mapa que muestra los cables transatlánticos y cómo se conectaba el mundo a través del telégrafo. Estamos hablando de la primera instancia en la cual podíamos comunicarnos salvando las fronteras. En 1943, ahí lo que vemos es todo un edificio, un salón gigantesco, es la primera computadora que se llama ENIAC, había, digamos, algunos desarrollos previos, pero un poco, digamos, se entiende como que a partir de ahí empieza a desplegarse la comunidad científica, el desarrollo de la informática de una manera que antes no venía sucediendo. Y lo que ven más abajo es una secuencia de imágenes donde muestran las conexiones de cómo empezó Internet ahí a fines de la década del 60, cómo empezaron, digamos, los diferentes nodos a conectarse. Y el telégrafo inicialmente se utilizó no solamente para, digamos, uno de los principales usos fueron los usos militares. En el caso de Internet ocurre exactamente lo mismo. Ese primer desarrollo fue pensado desde el punto de vista de la inteligencia militar, y en particular, digamos, de Estados Unidos. Y este cuento, digamos, esta secuencia de este cuento, lo que intento explicar es que la comunicación humana, al principio, digamos, nos comunicábamos con el telégrafo, y eso fue evolucionando al punto de no solamente intercambiar sonidos, sino intercambiar datos, calcular y producir, identificar errores, aprender de ellos. Y en esa comunicación, como en todo proceso de comunicación, se produce un proceso de significación donde el ser humano asigna sentidos a aquello, digamos, con lo cual se está comunicando. Y esos sentidos se constituyen como tales a partir de un acontecer histórico, o sea, lo que nosotros podemos intercambiar a través de las telecomunicaciones en materia de sonido, imagen, video y demás, y lo que implica representarnos como sentido, poder entender, digamos, eso, difícilmente, digamos, en otro momento histórico, digamos, un sujeto lo vería de la misma manera o lo interpretaría de la misma manera. Entonces, básicamente esto es para explicar que la tecnología, en principio, no potencia ni destruye la cultura, lo que hace es transformarla. Y la mirada que estamos teniendo en el curso es ver, digamos, qué indican los principios de derechos humanos acerca de esa transformación. Les mostraba antes la computadora ENIAC, y me detengo un segundito en hablar sobre el desarrollo del software y qué implica el software. El software y sus líneas de código expresan y representan un saber decir, un saber hacer en el marco de un lenguaje o de un dialecto determinado. Es lo que la poesía o la prosa o el ensayo es en relación a la lengua. El software puede concebirse también como una forma de expresión que, en vez de sugerir significados, instruye acciones en relación a un dispositivo capaz de interpretarlas, permitiendo luego al sujeto que interactúa con ellos darle un sentido y elaborar una significación en su uso. Uno de los elementos, digamos, que implicó y produjo una verdadera evolución digital es el software libre. En la década del 70, que prácticamente todo el software que existía, digamos, era privado. Para utilizar, digamos, un dispositivo, programar, uno tendría que pedir una licencia al fabricante, al productor de ese software. Richard Stallman, que era un ingeniero informático en el MIT,
tomó algunas ideas. De hecho, pasa el chivo porque esta semana está en Buenos Aires Richard Stallman dando 2 conferencias. Se van a transmitir por internet, se los recomiendo. Él empieza a plantear por qué, él tenía una impresora, la impresora no le estaba funcionando bien, necesitaba hacerla funcionar, se comunicó con la empresa vio que no tenía la licencia para poder hacer esas modificaciones, y empezó, con esa historia a formular la posibilidad de un software y equipamientos que pudieran, ser modificados en función de las necesidades. Y empezó a juntarse con otros académicos y formularon lo que se conoce como las 4 libertades o los principios de libertades del software libre. Y como ese software empieza desde cero, la primera tiene que ver con el uso, el uso del dispositivo para un propósito. Con la posibilidad de estudiar ese software, de poder entender, cuál es su funcionamiento, de poder distribuir, libremente ese software, y que otros puedan mejorarlo. Y se encontraron, con que el dispositivo y el andamiaje jurídico y legal para poder hacer eso, no existía, entonces había que formarlo, y se empezó a generar, todo un movimiento que empezaban a liberar y a desarrollar software y liberarlo, y se empezó a generar como un ecosistema en el cual, cada mejora que se producía se hacía sobre la anterior. Entonces el software constantemente, evolucionaba. Y evolucionaba sobre qué. En 1954, desde 1954 hasta 2014, se documentaron cerca de 2.500 lenguajes de programación. Lenguajes, dialectos, eso tiene una especificidad, pero y de estos 2.500, han sobrevivido, pongámosle, unos 100. En realidad todos están vivos, lo único que tienen diferentes tipos de aplicaciones. Y sobre ese ecosistema de lenguajes es que se monta toda la tecnología, todo Internet, todo lo que vemos hoy. Y que son sistemas que interactúan con la sociedad. Y a medida, que los países empiezan a conectarse y a incorporar, el desarrollo de la computación, del intercambio de datos digitales, se empieza a formular la idea se empieza a observar qué es lo que pasa con la sociedad. Y lo que se produce es ese mismo efecto que se vio inicialmente en el software libre también se empieza a ver reflejado, en la sociedad, pero con nuevos matices. Empiezan a discutirse, la manera en cómo se intercambian, los contenidos, empiezan a ser necesaria, la regulación de esas telecomunicaciones, los actores se multiplican. Hoy la tercera parte de la humanidad lleva consigo un dispositivo que transmite datos de nuestras acciones en forma interrumpida, datos que expresan cómo transitamos y resolvemos nuestras tensiones y aspiraciones. Y a pesar de ser un recurso estratégico a escala global que permite dirigir consumos, preferencias, gustos y opiniones, los principios rectores de derechos humanos están en tensión permanente ante el poder hegemónico transfronterizo de quien controla y explota nuestra socialidad en la red. Hasta acá un pantallazo muy rápido, de la manera en que llegamos al día de hoy, cómo se empieza a formular lo que mencionábamos antes de sociedad del conocimiento. Hay 2 referencias. El mapa que se ve abajo son las conexiones durante 24 horas en una red social, en este caso en Facebook, y arriba es una imagen que intenta reflejar cómo es la red.
Obviamente esto es mucho mucho más complejo. Esa imagen se tomó hace aproximadamente 10 años. Y tiene, digamos, digamos una de las características que tiene Internet es que es una red distribuida, es una red entre pares. No es posible que Internet funcione si no existe colaboración y cooperación. Hay normas, pero también hay innovación permanentemente. Y y en la gestión, digamos, o mejor dicho, en lo que empieza a ocurrir con los usos de Internet, con las prácticas del uso de las tecnologías, empezamos a ver una serie digamos, de vulneraciones de derechos que queremos abordar. Así como las TICs permiten un fenomenal acceso al conocimiento y a la participación en la cultura, también es un instrumento para la violación masiva de la privacidad y la intimidad de las personas, al igual que el diseño de patrones de comportamiento. En otras palabras, la falta de aplicación de estándares de derechos humanos a las TICs pueden atentar contra el derecho a la libertad de expresión, la soberanía y la autodeterminación. Complementando un poco de lo que mencionaba Valeria antes, en julio del 2012, 85 países firmaron la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue liderado por Suecia, afirmando el simple hecho de que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben ser protegidos en línea. Estamos hablando 2012. Y cuando hablamos de derechos humanos hablamos principalmente de cuál es el rol del Estado en la protección y la promoción de esos derechos. Y cuando el Estado incumple con la premisa de garantizar la libertad de expresión, por ejemplo, se establecen vulneraciones que adquieren con las TICs un alcance masivo. A partir de ahora lo que vamos a intentar hacer es con Valeria vamos a ir conversando y charlando de estos temas. Así que si quieren dejar preguntas en el link de abajo, las vamos viendo y vamos a tratar de responderlas. Yo igual lo que les propongo es que mientras lo escuchaba Sergio, conté cuántos dispositivos hay. ¿A qué se refiere Sergio con dispositivos? Dispositivos conectados a Internet. Computadoras, celulares. Acá en este espacio, donde somos 4 personas, hay 4 celulares y 3 computadoras. Hay más dispositivos conectados a Internet que personas. Yo les propongo a ustedes, miren alrededor, traten de contar cuántos dispositivos tienen a su alrededor. Cuando hablamos de derechos humanos y tecnologías, tiene que ver con eso. La cantidad de información y la manera en que los dispositivos son una extensión de lo que pensamos, de lo que decimos, o de lo que queremos comunicar, o de lo que compramos, o de lo que nos entretiene, tiene que ver con el marco en el que estamos analizando los derechos humanos, que son básicos y los damos por obvios, porque acá ha habido largas batallas para tenerlos de vuelta, pero corren un riesgo de alguna manera. Entonces, creo que la explicación y la puesta en escenario que hacía Sergio tiene que ver con eso. Así que podemos empezar. Vamos recorriendo los distintos temas. Entrémosle primero a libertad de expresión, por ejemplo. Libertad de expresión, que es uno de los más resonantes en el entorno digital. ¿Por qué? Porque a partir de esta configuración de la sociedad de la información que contaba Sergio, se da un cambio de paradigma. ¿En qué sentido? Antes se expresaba, por ejemplo, la libertad de expresión tenía un marco en papel, diarios, revistas, ¿sí? Después en televisión. Pero siempre la dinámica de libertad de expresión era un emisor del mensaje y los que escuchábamos, pero solo escuchábamos. Después podíamos hablar entre nosotros y demás. La sociedad de la información, los celulares, los dispositivos, hacen que todos seamos generadores de contenido permanentemente. En redes sociales piensen Facebook, piensen YouTube, piensen Instagram, piensen, no sé, hay más aplicaciones que usan los adolescentes, los chicos. Piensen en todo eso, ¿sí?
los diarios online que tienen espacio para comentarios, todo eso es parte de la generación de conocimiento y de la generación de expresión, ¿sí? Y la libertad de expresión, si vamos a los tratados básicos, tienen que ver con el derecho a opinar y a expresarse, que tiene eso base a una dimensión individual de la libertad de expresión, pero también, y yo no le estoy mirando a Sergio, estoy mirando allá, perdón, pero también a una dimensión social, que es el intercambio entre las personas, porque eso ¿qué hace? ¿Qué permite? Formar opinión, ¿sí? Intercambiar ideas, si yo pienso solo y hablo solo, ¿es libertad de expresión? Sí, en tanto yo puedo expresarme, pero si no tengo un receptor y hay mecanismos que permitan la interacción, entonces sería como una libertad de expresión con una sola patita. Digamos, las dos dimensiones tienen que estar presentes. El entorno digital lo que hace es crear un desafío absolutamente novedoso para la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque al haber dispositivos mediante, el que sea, yo agarro el celular porque es el que estoy segura todos tenemos a mano, entre nuestra comunicación hay una tercera persona, ¿sí? Una tercera persona que es, en definitiva, quien controla, que no va a ser una sola, van a ser varias. Está el que genera soportes para que funcione la conectividad en Internet, están los que generan las aplicaciones, todas esas personas, que por lo general son empresas, ¿sí? Por eso también tenía que ver con un punto que Sergio mencionó anteriormente con respecto a cómo, o sea, no solamente los estados están involucrados en esta garantía de derechos humanos en Internet, sino también las empresas, que son grandes empresas proveedoras de servicios de Internet, de distinto tipo. Entonces, la comunicación y nuestra expresión tiene intermediarios, ¿sí? Que son las personas que proveen los servicios. Cuando se habla de libertad de expresión en el entorno digital, van a ver que la palabra que aparece sistemáticamente es la de los intermediarios de Internet. Mientras hablaba, yo, digamos, pensaba, además de los intermediarios, también lo que hay, digamos, la importancia de esto es que la formación de nuestro conocimiento, de lo que pensamos y demás, se hace en función de todo aquello que recibimos como información, como datos, como historias, digamos, a lo largo de toda nuestra vida. Y cada vez más la manera de informarnos, de interactuar, de dialogar, de representarnos cómo es el mundo es a través de los dispositivos. Y no solamente están los intermediarios, también están los programas. Un teléfono común y corriente, digamos, tiene hoy por hoy cerca de 500 programas que están permanentemente en actividad, recibiendo lo que nosotros hacemos con ese dispositivo, digamos, registrando, digamos, en bases de datos lo que hacemos, digamos, intercambiando esos datos, no solamente con otras personas en esa empresa, digamos, analizando, digamos, de qué manera utilizamos la tecnología, sino también esos datos se venden, pasan a ser, digamos, un producto que habla acerca de qué hacemos, cómo nos relacionamos en el mundo, cómo interactuamos con la información, en qué momento estamos alegres, en qué momento estamos tristes. Es mucha información, digamos, mucha información que dice mucho de nosotros, que sabe mucho más digamos, de nosotros que nosotros mismos, que nuestras familias. Y estamos en un punto, digamos, a merced de eso, porque se ha convertido en algo necesario para poder interactuar en sociedad, para poder trabajar y demás. Y tenemos también al mismo tiempo muy poco control. Entonces, ¿cuánto influye en la libertad en la libertad de expresión el rol de los estados en términos del control de esos intermediarios? Hay dos respuestas que se me ocurren a esa pregunta. Hay una postura que dice que cuando es contenido de tercero, por ejemplo, yo subo algo
a una plataforma, a un video, el que da el servicio de esa plataforma no tiene que ser responsable por lo que yo subo, ¿sí? Porque es mi contenido. Si ese intermediario dice, ah, no, esto no me gusta, es una persona privada, exacta, que está diciéndome a mí lo que yo puedo o no puedo decir, ¿sí? Esto no debe confundirse con... Todos estos sitios tienen lo que se llama términos y condiciones, que deciden, o sea, no deja de ser una empresa, no se olviden de eso, que decide cuáles son las reglas. Pero estos sitios, dado el enorme impacto que tienen, la enorme llegada que tienen que ser muy cuidadosos. Y aparte, ¿qué puede pasar? Yo puedo subir algo, puedo subir un video. Y no sé, Sergio, que lo está mirando, dice, a mí eso me molesta, a mí eso me violenta mis creencias o lo considero agresivo. Entonces Sergio puede comunicarse a la empresa y pedir que lo baje. Ahora, la pregunta es, ¿quién es la empresa para decidir si lo que yo estoy diciendo está bien o está mal? Entonces, en esos conflictos, el intermediario, cuando tiene que ver con contenido de terceros, y esto lo estoy simplificando muchísimo porque es más complejo, hay una regla que dice el intermediario no tiene que poder decidir respecto de contenido de terceros, ¿sí? Que sea un juez, que Sergio vaya a un juez y le explique, que inicie una acción judicial y le explique por qué lo que yo digo está mal o está bien, para que no coarte mi libertad de expresión, para que no haya censura previa. Otra cosa distinta con estos intermediarios sí es lo que hacen con toda la información que nosotros vamos dejando, porque chicos, chicas, tienen que saber que cada cosa que uno hace en los dispositivos, desde que le saca la clave, queda registrado. Y toda esa es información que se usa para elaborar perfiles de consumo, ¿sí? Como mínimo perfiles de consumo. Entonces, a través de algoritmos que son fórmulas matemáticas que se nutren de diferentes variables, muy complejas, que no las entiende nadie, le diría que solamente los que diseñan esos algoritmos, y hasta ahí, pueden ir analizando distintos patrones de conducta. Entonces yo, por ejemplo, si me despierto a las 4:30 de la mañana, que a veces me pasa, y destrabo el celular, yo quedo como que, por ejemplo, yo quizás necesitaría una píldora para dormir. Por ejemplo, ¿no? Estoy simplificando, ¿sí? Cosas que parecen de película, pero que sabemos que pasan. Si uno mira un poquito de noticias, y nosotros que seguimos estos temas mucho más, 1984, este libro 1984 es una suerte de realidad que está pasando. Entonces, ahí el tema de la privacidad, vos frename cualquier cosa. No, por favor. El tema de la privacidad, que es otro de los derechos humanos básicos, que en principio es el derecho a que me dejen solo, ¿sí? En Internet, o en lo que tiene que ver el entorno digital, uno dice, ¿en serio? ¿Que te dejen solo? Si uno permanentemente, ¿qué privacidad? Si yo estoy subiendo todo, desde la foto de mi bebé en la panza, ¿de qué privacidad me hablan? ¿Sí? O sea, yo por ahí digo estos ejemplos para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos humanos en el entorno digital. Pero la privacidad sigue siendo una característica básica, porque es el momento de recogimiento. Esto estaba pensado digamos, los derechos responden a evoluciones históricas. Era mi casa, mi espacio, nadie se puede meter en mi casa. Pero ahora tiene que ver también con mi momento de recogimiento y de silencio y de no interrupción y de absoluta soledad, y que nadie sepa qué está pasando en ese entorno, que sirve para yo elaborar mi opinión, mi pensamiento, y poder nutrir la libertad de expresión de la que hablábamos. Por eso la interacción de los derechos, ¿sí? Y la privacidad tiene una derivación que es la autodeterminación informativa. ¿Qué es la autodeterminación informativa? Yo tengo derecho a saber qué pasa con mis datos, con todos mis datos. ¿Qué sabe una empresa de mí? Todo. Y si el dato es erróneo, si el dato es equivocado, si el dato quedó viejo, si el dato no le sirve a la empresa porque no fue para eso, para lo que me la pidió, yo tengo que poder decir, empresa, borra ese dato, ¿sí?
Esto que yo digo de autodeterminación informativa y datos personales es lo que está amparado en leyes de protección de datos personales y en principios que los estados deben llevar adelante para proteger los datos personales, que a su vez cada uno puede... ahí está la filmina, me parece que me adelanté un poquito. No, está muy bien. Cada uno tiene que poder saber, y hay mecanismos que habilitan para que yo me pueda presentar a mi empresa de proveedora de servicios de telefonía, que de hecho lo hice, para ver qué es lo que saben de mí, qué es todo lo que tienen de mí, que la respuesta es, por ejemplo, si tu nombre, tu dirección, o sea, los datos donde me facturan, bien. Pero no es solamente eso, porque mi empresa de telefonía tiene todo el historial de búsquedas que yo hago en internet. Tu tiene localización, el lugar donde estás. Exacto. Inclusive exacto. aunque desactives el posicionamiento del GPS, la empresa de telecomunicaciones sabe por la conexión de tu dispositivo con las antenas, sabe en qué lugar estás. Exacto. Toda esa información, ustedes pueden decir, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? Y bueno, no, a lo mejor a cada uno no le pasa nada, pero si salimos de nosotros y vemos a nivel global la cantidad de información que las empresas tienen y cómo pueden jugar con esa información, sí pasa a ser una cuestión de derechos humanos. Capaz que a mí acá no me pasa nada, y a ustedes en sus lugares, en sus trabajos, no les pasa nada con esto, pero pasando a una visión de derechos humanos como política pública, sí son cuestiones que entran a jugar. Y también los estados tienen mucha información. Ustedes piensen la cantidad de información, ustedes si trabajan en entidades vinculadas al estado, piensen la cantidad de datos que tienen, que por ahí la tienen en bases de datos manuales, depende del desarrollo que haya tenido cada comunidad, pero cada vez todo se sube más a bases de datos digitales. Y esto también hace que los estados tengan que ser muy respetuosos de la forma en que manejan los estados de sus ciudadanos y de sus habitantes, ¿no? Porque no toda la gente que habita en el país es ciudadano. Entonces, estas son por ahí las cuestiones. No sé si me está quedando algo fuera. Sobre esto que mencionabas, pensaba en una dimensión es lo que ocurre en Argentina y digamos cómo operan las leyes, cómo operan los intermediarios, cómo opera el Estado y demás. El problema y la complejidad de esto es que no es solamente lo que pasa en Argentina, es lo que pasa, digamos, en cada uno de los países que está conectado. Y cerca del 70% de la conexión argentina a Internet pasa por un único lugar, que es Estados Unidos, que es Miami. Como el nivel de desarrollo de Internet, digamos, ha sido muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, prácticamente todas las conexiones del resto del planeta pasan por ahí. Entonces, la comunicación no es una comunicación, digamos, que es una comunicación que atraviesa fronteras, y las regulaciones, digamos, que hay sobre cómo se observan son complejas y al mismo tiempo son muy discutidas. Pensaba en el documento Necesarios y Proporcionados, que es un documento que desarrolló la Fundación Vía Libre junto con ustedes, con ADC. Y con otras organizaciones también. Brevemente, digamos, ¿qué puedes rescatar de esa experiencia? Digo, porque ese es un documento que se generó hace unos años, en el cual repasaron prácticamente todo lo que indicaban los tratados internacionales en materia de derechos humanos acerca de la cibervigilancia. Sí, porque dentro de esta dimensión de privacidad también una cosa que pasa es la vigilancia de los estados, ¿no? Que es y de privados también. Y de privados, sí. Lo que pasa es que también lo cierto es que si los estados no son los primeros respetuosos de derechos humanos, mal pueden pararse ante una empresa y exigirle que cumpla, ¿no? Es como que el estado siempre es la primera línea de garantía que uno pretende, pero bueno, no hay que olvidar a las empresas claramente. El tema de la vigilancia tiene que ver con esto, que son para los estados herramientas válidas de investigación, ¿sí? De investigación para crimen, o sea, son herramientas que tienen la facultad de usar. El tema es en qué medida, cuál es
cuáles son los límites, dónde está la invasión a mi privacidad. Entonces, estos principios yo los voy a enumerar y quizás me detenga en alguno que puede ser más gráfico para mostrar, porque en realidad cuando Sergio habla de elaboración de estos principios, a veces lo que se hace es organizaciones de derechos humanos se juntan, analizan lo que pasa en sus países y piensan a ver cuáles son las mejores normas o los mejores puntos que pueden guiar el accionar de los estados y las empresas, ¿sí? Como mecanismos internacionales para tratar de tener ideas claras, porque yo no sé si se acuerdan el mapa el mapa de conexiones que presentó Sergio. Ese es el de arriba. Abajo está el mapa mundi que uno conoce, ¿sí? Uno puede ver los países. Arriba es Internet. O sea, fíjense que las conexiones de Internet no respetan la geografía. Entonces, ¿por qué se complica? Porque las leyes se aplican en los países. Entonces, si Argentina quiere exigirle a una empresa de Estados Unidos que cumpla tal cosa, y va a estar complicado, o sea, va a ser muy lento por lo pronto, en el mejor de los casos, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener en cuenta un poco. Y por eso también están estos intentos globales de establecer principios que se puedan bajar a todos los países. Volviendo a este tema de necesarios y proporcionados, ¿qué es necesarios y proporcionados? Cuando se interviene en un derecho humano, cuando se restringe un derecho humano, la norma tiene que ser la proporción, es decir, que sea lo justo y necesario para conseguir el fin legítimo que se persigue, y que sea necesario, es decir, que no haya otra forma que se haya intentado, toda demás forma, que se haya previsto otra forma para que la restricción al derecho humano sea la de última, ¿sí? Por eso es necesarios y proporcionados. Entonces, en la idea de cómo tiene que ser la intervención de las comunicaciones y en qué consiste que sea necesaria y proporcionada, cuando una intervención de comunicación, que es escuchar o meterse en mi correo, o meterse en mis mensajes de texto y demás, los principios son: legalidad, tiene que ser por ley; necesario, como lo expliqué recién; idóneo, es decir, tiene que ser la mejor vía posible y la más respetuosa; proporcional, tiene que haber autorización judicial competente, tiene que ser un juez que ordene una interceptación de comunicación; tiene que haber debido proceso. A mí me intervienen en una comunicación porque me están investigando, claro, no me lo van a decir desde el primer momento porque si no me entero que me están investigando, pero en cuanto cese la investigación o en cuanto se acompañe esa prueba, me tienen que hacer saber para que yo pueda ejercer derecho de defensa, ¿sí? ¿Qué otro? Un segundo que se me corrió. Bueno, la notificación al usuario tiene que ver con eso, la transparencia, que tiene que ver con si el Estado intercepta comunicaciones, no solamente el llamado por teléfono, sino los correos y demás. Bueno, informes anuales informando a la comunidad cuántas comunicaciones intervino, si fueron efectivas para las investigaciones que estaban haciendo, porque a lo mejor nosotros sabemos que hay, no a nivel nacional, pero sí a nivel global, que hay altísimas proporciones de interceptación de comunicaciones, pero que en definitiva la condena es mínima, lo que llevaría a pensar si tiene sentido intervenir en una comunicación para conseguir una condena. Después, bueno, preservar la integridad de las comunicaciones, es decir, no romper el esquema, no interferir con el funcionamiento. Que haya supervisión pública, es decir, que esto después pueda ser supervisado, no sé, por algún organismo, en lo preferible que no sea solo de componentes estatales, que pueda también fijarse cómo funciona esto. Y creo que, bueno, hay algunos más, pero me parece que como para que tengan una idea de a qué nos referimos con los principios, para que le den un cauce a la interceptación de las comunicaciones, va por ahí, ¿sí? Hay un detalle, digamos, para agregar un dato, digamos, que es general. Pues, hay muchas empresas que se dedican a venderle a los estados software específico para poder hacer la cibervigilancia.
El tema es que cuando se implementa esto, digamos, el conocimiento acerca de los términos y condiciones de uso de esa tecnología pasan completamente, digamos, no son términos y condiciones de uso que uno pueda, digamos, conocer fácilmente y que sean públicos. Estamos hablando siempre de utilización de código, de software, que interpreta datos. Y una empresa que se encarga de vender a estados tecnología para poder hacer esa vigilancia y que a los mismos estados le impone restricciones para poder modificar, digamos, y adaptar a sus necesidades, los estados pasan a ser simplemente clientes, y los estados no es un cliente, no es un usuario común y corriente. Entonces, acá le entramos a otro tema que tiene que ver con la mirada de los derechos humanos, que tiene que ver con los términos y condiciones de uso, que afecta a la privacidad y afecta al derecho a la cultura. La propiedad de la tecnología es un factor determinante. Si la tecnología es libre en el sentido de que tenemos el derecho de poder investigar ese código, tenemos la posibilidad de poder auditarlo, de poder saber qué hace ese sistema, vamos a seguramente poder ejercer mucho mejor las garantías de derechos que ante algo, digamos, que lo desconocemos completamente. Si ese software tiene patentes que restringen, digamos, su uso y cómo interactúa con determinados dispositivos, implica que hay una parte de ese sistema que vamos a desconocer y por lo tanto no vamos a poder ejercer, digamos, bien esos derechos. Y en los términos y condiciones de uso también hablamos acerca de qué la propiedad, digamos, qué hace la propiedad de la tecnología en relación al uso y la explotación de esos bienes intangibles. Cuando nosotros interactuamos con un teléfono celular o con la computadora, generamos información acerca de los usos. Por ejemplo, digamos, hoy por hoy, si alguien quiere hacer una campaña para difundir una política o vender un producto, y la verdad que es muy útil saber qué información tienen las redes sociales acerca del público al cual yo pretendo dirigirme, porque seguramente van a saber qué disponibilidad de tiempo, qué predisposición tienen al producto que yo quiero vender o que quiero, digamos, promocionar. Esos son, digamos, esa interacción, la interacción humana con los dispositivos genera un bien que no es un bien material, es un bien intangible y que es un bien explotado, y que más adelante, digamos, vamos a ver un poco más. También el tema de los términos y condiciones de uso implica discutir la propiedad intelectual de la tecnología. Si por el uso de una tecnología, la información que nosotros intercambiamos con esa tecnología es propiedad, obviamente, digamos, uno tiene derecho, digamos, sobre eso, pero ¿qué propiedad puede ejercer la empresa? Y qué propiedad es común a todos. Si nosotros generamos digamos, conocimiento sobre algo que está, digamos, digamos, en la vida en general, ¿por qué ese conocimiento no puede ser considerado un bien común? Entonces, las discusiones sobre las patentes y sobre las propiedades, sobre esos bienes también es algo que implica, digamos, centrales desde una mirada de los derechos humanos. Y por supuesto, digamos que también, digamos, la arquitectura de los dispositivos, como un teléfono, para dar un ejemplo, digamos, un teléfono tienen placas que permiten, digamos, conectar sensores de distintos dispositivos, el sensor de la luz, el sensor del audio, el micrófono, la cámara, todos esos son sensores. El hardware lo que permite es transformar eso en una señal y poder tomar esa señal, transformarla en dato y poder entender qué es lo que el teléfono está haciendo en ese momento. A veces, digamos, no es simplemente el software el que viene, digamos, patentado, a veces es el hardware dentro de las placas. Cada sensor
tiene como un pequeño sistema operativo que le permite saber cómo interactuar con ese sistema. Y a veces esos son privativos, entonces ocurre que a veces una cámara que queremos enchufar en otro dispositivo no podemos porque funciona con software privado. También implica, al hablar de términos y condiciones de uso, de lo que es el derecho de autor y el derecho a copia. Y acá, en un punto, quisiera detenerme porque el discutir, el discutir, el derecho de autor, el reconocer, que los autores tienen derechos sobre aquello que inventan, crean y dicen. Pero eso en un punto, también cuando se transfiere a una tercera persona, a un usuario, a un receptor, a un consumidor, esa persona está haciendo una resignificación, está interpretando, ese conocimiento, para llamarlo de alguna manera, lo está interpretando, lo está haciendo propio, lo está transformando y readaptando a su propia mirada en el mundo, a su propia forma de proceder. Y generalmente, lo que pasa es que las acciones nuevas que hacemos se hacen en función de aquello que aprendimos antes. Hay varios autores, hay un autor argentino que se llama Ariel Bercelli, que él plantea de una entidad que se llama Bienes Comunes el derecho a copia. ¿Por qué razón? Si el derecho a copia es algo que está en la naturaleza. Los niños crecen imitando, los comportamientos de los padres. El comportamiento celular, implica una replicación. Está en la naturaleza, en el comportamiento social, está en todos los ámbitos de la vida. Obviamente hay que reconocer el derecho de autor, pero con un límite, porque hay un momento en el cual la sociedad resignifica y toma ese conocimiento y lo transforma y lo readapta. Entonces, no reconocer que esa adaptación que hacemos permanentemente, que no hay un derecho humano sobre eso, es simplemente poner la vara en un único lado. Y por supuesto, lo que hablábamos antes también acerca de la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos de terceros, que también influyen en los términos y condiciones de uso. No sé si querés agregar algo más sobre eso, Ana. Hasta acá hacemos un breve parate. Ahí está. No sé si alguno quiere hacer una pregunta hasta acá. ¿Hay alguno de los puntos que quiera consultarles algo a Valeria o a Sergio, que les interese tratar algún tema de los que vieron hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que le quieran comentar? Sabemos que es mucho y es complejo, pero cualquier cosa, no pasa nada. Hola. A ver, estoy ahí con... Hola. No, yo no veo bien acá. Hola. Sí, ahí Santa Fe nos están hablando. Sí. ¿Quieren hacer una consulta? Sí. Lo que le pido es que el que quiera hacer la consulta ponga el... Perdón. No, esto es el volumen que viaja. Sí, a ver, Santa Fe. Sí, hola. A ver si Hola. Sergio nos puede dar algunos elementos más, porque no me queda claro ahí el límite entre el derecho a autor, el derecho a copia y el plagio. O sea, cuando habla de que uno toma conocimientos y los readapta, bueno, por ahí a lo mejor, o sea, ya no es una copia, sino también es una propia producción a partir de otra producción, pero, o sea, ¿hay algún límite ahí entre el derecho a autor, el derecho a copia y cuándo es plagio? O sea, ahí, por ahí si nos puedes dar alguna otra herramienta en ese sentido. A ver, la idea, era mencionar que estas tensiones están. Sí, estas tensiones existen. No te podría afirmar, por lo que vengo leyendo yo y estudiando, el derecho de copia esté reflejado legalmente, en el sentido de que uno pueda ejercer e invocar determinado tratado, determinada ley para poder ejercer ese derecho. Lo que sí hay es que
tenemos la cultura de haber, digamos, y sobre todo una cultura, digamos, que se forma, digamos, a partir de la Revolución Industrial, donde se le reconoce a los inventores, se les reconoce, digamos, y se establece un sistema de registro de patentes. Sobre esas patentes se les asignan, digamos, derechos de explotación y de uso, digamos, y los estados empezaron a legislar de qué manera, digamos, en cada país se podía ejercer ese derecho que tiene el autor. Después se empezó, digamos, a introducir la posibilidad de que esas patentes se transfieran, se puedan vender. Entonces esos derechos, digamos, que tenían al principio, digamos, un límite de tiempo, ahora se transfieren a una empresa con otra medida temporal. Las leyes en todo el mundo, digamos, difieren en cuanto a los tiempos, pero sí hay una matriz cultural de reconocer que existe el derecho de autor, y sobre ese derecho de autor se montó toda la industria para explotar otra cosa, ¿sí? Y en un punto, digamos, este mismo deber, en un punto restringir el derecho que teníamos antes de la Revolución Industrial de poder copiar absolutamente todo. El problema, digamos, no se trata, vos hablabas de plagio. Una cosa es cuando uno hace una copia exactamente textual, pero cuando uno está tomando información, conocimiento y lo readapta, ¿sí? ¿Por qué tiene que pagarle o darle una cosa es de reconocimiento, de decir, yo esto lo tomé de esta fuente, y la otra distinta es, por tomar ese conocimiento, además tengo que pagarte, etcétera? ¿Se entiende la diferencia? Lo que estoy hablando es que hay dos derechos en tensiones, uno está legislado y está protegido y el otro no. Claro, pero guarda también porque, o sea, por ahí lo pienso en lo que ha pasado en comunidades indígenas donde también, o sea, tienen un conocimiento que no, o sea, un conocimiento ancestral que no ha sido regulado o protegido, porque, bueno, no era un problema, una preocupación de estos pueblos y que, bueno, es sabido todo el tema de la biopiratería, donde se introducen en las comunidades, le copian ese conocimiento y después lo terminan patentando. O sea, ahí, o sea, como que se trata justamente de eso. Se trata justamente de eso. Se trata de que el desarrollo del capitalismo lo que ha producido, digamos, son, digamos, ejemplos, digamos, como ese, en el cual digamos, para en el ejemplo que vos diste, utilizar, digamos, un conocimiento en la explotación, digamos, de la diversidad biológica de esos territorios, las empresas no piden permiso más que poder, digamos, ir al lugar, poder hacer estudios, análisis y, digamos, y nada más. Está, digamos, la interacción, digamos, en un momento, digamos, no se trata solamente de pedir permiso, sino de qué manera se resguarda el derecho, digamos, el derecho de poder copiar, producir. Se trata justamente digamos, de identificar que estas tensiones están, y que son tensiones a las cuales tenemos que arribar de alguna manera. No podemos simplemente decir existe la propiedad intelectual y nada más, y esto fue así y seguirá siendo así. ¿Por qué razón? Si hay derechos, digamos, que están en tensión, ¿por qué no poder utilizar, por ejemplo, el ejemplo, digamos, que lo que hizo Brasil con su desarrollo tecnológico y farmacéutico, cuando tuvo, digamos, el problema de patentes con Estados Unidos por el uso de los antirretrovirales para lucha contra el SIDA? La imposición que tenía Brasil para poder desarrollar esos remedios implicaba pagar patentes gigantescas, no solamente el gasto oneroso, sino también el vínculo que le proponían los fabricantes, las imposiciones que le ponían al gobierno de Brasil para poder distribuir esos medicamentos en su población. Brasil lo que terminó haciendo es legisló para poder justamente producir ellos
es digamos, medicamentos antirretrovirales, a partir de lo que implicaba explotar el conocimiento científico sobre cómo se desarrollaba, digamos, el virus del SIDA y de qué manera, digamos, brindar un tratamiento, independientemente de que lo que formuló Brasil sea realmente muy parecido a lo que las industrias en ese momento estaban formulando. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, gracias. No, por favor. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta o que quiera comentar algo? A ver, la gente de Palpalá, Chimbas. ahora. ¿Quién habló? Perdón. Chimbas. Chimbas, ¿cómo estás? Bien, buen día. Ahí, mira. Buen día. Buen día para buen día para el otro punto digital, buen día para todos. Bueno, lo mío es simplemente hacer por ahí una acotación de lo que habían manifestado ustedes allí sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión, habían hecho un comentario de un video, subir un video y demás, ¿sí? Si a alguno le molestaba y a otro no. La empresa no podía darle de baja tu video porque una persona te denuncie, porque tal vez hay otra cantidad de gente que le parece bien lo que uno subió, ¿verdad? Entonces, Algo así, más que eso, es más complejo. A ver, a raíz sí. de eso, yo creo que también los derechos de cada uno es la posibilidad o la precaución de lo que uno sube o publica. Mantener cada uno también su privacidad. Sí, Ya que no obstante... Sí, decime. no, perdón, el delay me hace pensar que Terminó de me hablar. confunde el delay. Voy a esperar un ratito más, perdón. ¿Te escuchamos? Sí, debido a que ellos, bueno, cada uno puede resguardar su privacidad, pero usted hizo un comentario de que las empresas igual toman todo lo que nosotros navegamos y demás. Ahí vi que apagaste el volumen, entonces puedo hablar tranquilo. En realidad, en esto que estamos conversando justamente ahora, hay diversos aspectos, porque en lo que es privacidad, para denominarlo en forma muy amplia, ¿sí? Una cosa es lo que yo subo, otra cosa es lo que las empresas van sabiendo que yo hago, que quizás yo ni sé lo que saben, ¿sí? Porque o no tengo, yo, Valeria, porque estoy en estos temas, sí sé que todo lo que yo hago acá una empresa lo sabe, pero en realidad no tiene que ver con algo que yo suba, sino con algo que busco, por ejemplo, ¿entendés? El tema de subir contenido también es complejo, no tiene una sola dirección. Porque yo puedo subir algo que para mí es una forma de expresión mía, que no tiene que ver con mi privacidad, ¿sí? Con algo que alguien puede considerar íntimo. Un supuesto tiene que ver con algo que yo quiero expresar. Pero yo lo expreso de tal forma que, por ejemplo, no respeta los términos y condiciones de la compañía. La empresa piensa que es inapropiado. La empresa lo puede bajar solita, sin decir nada. Que es un caso que pasó, y creo que podríamos verlo, el caso de Brasil, como para que sirva de ejemplo, aparte por una cuestión de tiempo también. Sí. Eso es un supuesto. Después están los supuestos de todo lo que tiene que ver con fotos íntimas, si querés, ¿no? Que a veces yo puedo, no sé, puedo no subirlas yo, las puede subir esto que se conoce como el porno de venganza, la puede subir un exnovio mío enojado. Eso también la empresa lo puede bajar, yo lo puedo pedir, porque algunas empresas prevén ciertos mecanismos de baja por ciertas cuestiones.
esto estoy tratando de ser muy lo más clara posible porque tiene distintas aristas, distintos canales de contenido y expresión y no todos se resuelven igual. Lo que yo dije hace un rato fue como una norma general, pero creo que también lo que aclaré es que estaba hiper simplificándolo porque hay múltiples canales con diferentes soluciones y diferentes roles y diferentes dimensiones, si se quiere, del juego de libertad de expresión y privacidad. Lo que yo por ahí resumiría, como para hacerte una devolución, es que comparto en cierta medida lo que pasa que lo que es íntimo para mí, quizás para vos no, ahí hay diferencias, entonces yo lo puedo subir pensando que está genial y vos podés pensar que es íntimo, pero tiene que ver con una cuestión de que somos tantos y nos manifestamos distinto, que tiene que haber en esa manifestación la menor intervención posible de empresas y de estados, ¿sí? O sea, salvo que yo esté haciendo algo que realmente pone, que es más, hay tratados internacionales que tienen reglas, y en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que, o sea, todas las que Argentina suscribe aplican, pero la americana es la que se toma más referencia porque es en el continente americano, las causales para censura de contenido son 2, o sea, 3, súper acotadas. Porque en general la idea es no restringir lo que nadie tenga para decir, aunque pueda ofender a otro, ¿sí? Entonces la idea es, en este ecosistema que es tan complejo y que están los proveedores de internet, los que dan el hosting, la plataforma digital, que esos terceros tengan la menor injerencia posible en esta distribución de expresión, opinión e intercambio. ¿Sí? Es muy difícil y te diría que casi imposible que yo pueda responderte de una manera y que decir acá está solucionado. No, es muy complejo. Lo que tratábamos de hacer es darles como un disparador de todas estas cuestiones que están involucradas, que obviamente se pueden seguir ahondando, ¿no? Sí. No, digamos, básicamente acotar que podríamos decir que hay dos dimensiones. Una es la dimensión individual, lo que nosotros podemos hacer en relación a la preservación de los derechos como cada uno lo entiende, y los derechos que, independientemente de lo que yo haga, el Estado, los Estados, tienen la obligación de garantizar. Por supuesto que uno puede, las empresas muchas veces, digamos, dicen, bueno, pero mi tecnología tiene la posibilidad de cifrar los datos, o sea, de encriptarlos, de hacer que ningún otro lo vea más que el usuario, tiene la posibilidad de suscribirse cada vez que quiera, digamos, las empresas dan generalmente mucha información de los mecanismos que las empresas desarrollan, de lo que ellos interpretan que son las formas de que tiene el usuario para mantener su anonimato y garantizar su privacidad. Pero eso no está regulado, no necesariamente está regulado o está en acuerdo con la legislación de cada país. Y al mismo tiempo, digamos, hoy por hoy podemos utilizar un producto tecnológico en el cual no está involucrada ninguna empresa argentina. Por lo tanto, estamos utilizando y estamos interactuando en una jurisdicción que no es la jurisdicción nacional, no es la jurisdicción argentina, con las leyes argentinas. Argentina incorporó a su sistema constitucional prácticamente todas las normas y tratados de derechos humanos. Por lo tanto, Argentina está obligada a desarrollar acciones para proteger y garantizar esos derechos. Pero Estados Unidos no, por ejemplo. Gran Bretaña no. Francia, digamos, tampoco. O sea, cada uno, digamos, tiene algunas normas sí, otras no. Entonces, cuando utilizamos una tecnología, no se trata por el solo hecho de decir es tecnología nacional, que es importante porque implica, digamos, tiene importancia en relación a un ciclo económico, al mundo, al país en el cual nos desarrollamos, al trabajo, a la educación, etcétera, acceso a otro tipo de derechos, sino también, digamos, que cuando utilizamos tecnología que estamos utilizando otras jurisdicciones normativas, otros sistemas legales y que seguramente, digamos, desconocemos, y en general desconocemos
al pie de la letra el sistema jurídico, digamos, argentino, necesitamos abogados para poder interactuar con el sistema jurídico y defender nuestros derechos. Imagínense, digamos, en relación a trasladado esto a otra frontera. Y en este tema también tiene que ver, y ahí le mostramos una cosa que me apuntaba Valeria. ¿Querés contar vos el caso? Sí, esto cuando yo les decía no, cuáles son las reglas, por qué bajar contenido o no. Esta foto que ustedes están viendo es un caso, ¿no? El Ministerio de Cultura de Brasil estaba iniciando una muestra de sus comunidades nativas, ¿sí? Entonces en su perfil de Facebook, el Ministerio de Cultura sube la foto. Es una foto, ustedes pueden ver, es una foto histórica. Y Facebook tiene un algoritmo, que es esto que hablábamos al principio, que es una fórmula matemática que detecta ciertos patrones, que claro, y creo que lo deben... Esto ha salido en distintas noticias, no solamente esta foto, sino el hecho de que cuando hay fotos de mujeres que están con el pecho al descubierto, se bajan esas fotos. El algoritmo identifica el pezón porque es así y baja la foto. Entonces bajan la foto del Ministerio de Cultura de Brasil. El Ministerio de Cultura dice, Facebook, ¿qué pasó? O sea, hacen un reclamo, Facebook que se rige por reglas de otro país, no da mucha bolilla y llega a ser como un episodio diplomático, diría, porque Brasil pidió una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear esto, ¿no? Para plantear esto no es solamente que Facebook le había bajado la foto, sino para plantear que este tipo de plataformas, dado la impronta que tienen y esta cuestión de que creo que hemos tratado de decir cada vez que nos toca analizar, porque es un tema que va a estar presente, esto de que Internet y las plataformas no tienen que ver con la lógica de los estados, con la lógica del territorio. Entonces, esto es como un nuevo espacio y el Ministerio de Cultura de Brasil planteaba en esa audiencia la idea de pensar estos espacios de grandes plataformas como un espacio público-privado, con lo cual no es que las empresas pueden dar sus normas, es decir, cualquier foto de una mujer con el pecho al descubierto se baja, cuando también la crítica es que hay fotos de guerras, de situaciones de mucha violencia que están circulando en las plataformas sin ningún problema. Digamos, ¿quién pone las reglas? ¿Por qué para el Estado de Brasil no podía decir nada al respecto cuando es parte de su identidad cultural, de su diversidad cultural, ¿no? Este tipo de cuestiones son... Y no ha pasado esto solamente con Brasil, ha pasado en claro. Australia. Hay muchos países en los cuales, digamos, han sufrido de alguna manera una forma de censura, no solamente por Facebook, sino también por otras redes sociales. No, digamos, mencionamos Facebook porque es un caso, digamos, que muy llegó claro. al sistema interamericano de Naciones Unidas. De la Comisión Interamericana de Derechos exacto. Humanos. Sí. Y, Yo les sugiero que vayan redondeando porque por ahí tienen una actividad ahora. Bien, y digamos, el ejemplo que mencionábamos es básicamente para plantear también, digamos, que los derechos humanos están presentes en lo que es el acceso al conocimiento y la participación en la cultura. Hay toda esta interacción que nosotros tenemos genera una socialidad, una forma de socializar, digamos, genera una forma de interactuar en el mundo. Hay un intelectual que se llama Martín Barbero, que él recupera, digamos, el término el concepto de socialidad, que también lo desarrolla un investigador holandés, se llama José Van Dijk. La Fundación OSDE, José Van Dijk está dando una conferencia también esta semana en la Fundación OSDE. Les recomiendo también, digamos, que la sigan por internet. Es el 29 de junio. Y Barbero lo que plantea, digamos, que la socialidad es la trama que forman los sujetos y los actores en sus luchas por horadar el orden y rediseñarlo, pero también sus negociaciones cotidianas con el poder y las instituciones,
De ella emergen los movimientos que desplazan y recomponen el mapa de los conflictos sociales, de los modos de interpelación y constitución de los actores y las identidades. Es la apropiación cotidiana de la existencia y su capacidad de hacer estallar la unificación hegemónica del sentido. Hay aspectos que tienen que ver con la forma en cómo nosotros generamos digamos, el producto social, o sea, cómo generamos las formas de representarnos el mundo, de interactuar en el mundo. Hay varios autores que hablan de la socialidad, otros que hablan de una idea de inteligencia colectiva o de multitudes inteligentes. También son distintas formulaciones de lo que tiene que ver con esto que llamaba socialidad. Básicamente también lo que está, lo central que está en juego en esto, tiene que ver con la posibilidad del direccionamiento de audiencias. Todo ese volumen, esa masa de datos, el procesamiento de toda esa masa de datos que se lo conoce como Big Data, permite, digamos, saber, digamos, con un porcentaje altísimo de efectividad, qué piensa, qué siente, cómo está la población en un determinado territorio. Y por lo tanto poder direccionar en esa población, emitir información y contenidos para modificar y transformar, digamos, aquello que piensa y que naturalmente se representaba sin necesidad de estar, digamos, mediado por un medio conectivo como un teléfono, una computadora y demás. A esto se lo conoce como ingeniería social. Hay empresas que lo están haciendo, hay estados también que lo están implementando, e implica, digamos, en esto también que existen, digamos, una vulneración de derechos cuando uno queda a merced de, no sé, de publicidad y mensajes que no necesariamente uno solicitó. Nos queda pendiente, digamos, hablar también de aspectos que tienen que ver con el enfoque de derechos humanos ante las TIC, con lo que tiene que ver con el acceso a la información, que forma parte del acceso al conocimiento y la participación en la cultura, con las políticas de datos y datos abiertos y datos públicos. Argentina ha avanzado muchísimo, digamos, en esta materia. Ha tenido, digamos, ha desplegado, digamos, una política de apertura de datos públicos que en general, digamos, fue muy bien recibida. No es algo, digamos, que ha empezado, digamos, en los últimos años. Ya tiene prácticamente entre 8 y 10 años, donde en todas las oficinas públicas se empieza a escuchar la idea de la apertura de datos. Los sistemas, digamos, en el ámbito interamericano de derechos humanos, en el sistema interamericano se plantea, digamos, que la apertura de datos es fundamental para la democracia, es fundamental para poder participar, digamos, para la difusión del conocimiento y para la participación en la cultura. Y esa apertura, digamos, está muy bien para poder conocer, digamos, nosotros ciudadanos, para poder conocer cómo es el Estado, cómo son las empresas y demás, porque la legislación argentina habla de que cuando menciona los datos públicos se refiere obviamente a los datos que produce el Estado, pero no solamente el Estado, sino también las empresas que explotan los servicios públicos. Por ejemplo, digamos, una telefónica está alcanzada por el sistema de datos públicos argentino porque posee información, digamos, que puede, por ejemplo, digamos, una empresa de telecomunicaciones puede emitir, digamos, información sobre cómo se desplaza la población en un territorio. Entonces eso puede influir en pensar de qué manera facilitar, digamos, que ese desplazamiento sea mejor. Hay muchos usos posibles, digamos, a eso. Y obviamente esto tiene un lado B, cuando se publica, digamos, en forma masiva datos, esos datos pueden ser apropiados y utilizados no solamente por el Estado, sino también por las empresas para perfeccionar aquello mismo que venían haciendo.
Bueno, no sé, más o menos ahí lo que intentamos hacer es un resumen de de todos estos temas vamos a estar hablando en el curso. Obviamente en el curso no vamos a hacer un desarrollo hiperintensivo sobre cada uno de estos aspectos, pero sí van a poder observar y van a poder aprender los tratados, las convenciones, digamos, que tienen que ver con los derechos humanos y las tecnologías de la información y comunicación. ¿De dónde pueden sacar más información acerca del curso? Esto el curso lo tienen en una pantalla que yo puse al principio, que es ahí está, sí. Es en el campus de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es campussdh.gov.ar. Es un curso virtual que dura 8 semanas. Gratuito, obviamente. Es gratuito. Uh-huh. Y para el único requisito es haber realizado el curso introductorio a los derechos humanos. ¿Y el curso introductorio a los derechos humanos? Se da también ahí en el mismo campus. Ok, primero entonces tenían que acceder al campus, hacer el curso de introducción, ¿qué duración tiene? Creo que también son 8 semanas. Sí, Y era es como el módulo intensivo, pero en verano. Ok, y una vez que hacen ese pueden acceder a este específico de las TICs. Digamos, el siguiente año también lo vamos a repetir y vamos a tratar de ir abriendo comisiones en función de la demanda que tengamos sobre. Bueno, ok, yo les voy a enviar como siempre el PowerPoint el link de lo que proyectaron hoy y los voy a dejar en contacto con ellos. A ver, Palpalá, a ver ahora si nos escucha. Palpalá, no. ¿O alguien tiene A ver, Inarex, alguna pregunta? Mar del Plata. Sí, acá estamos. ¿Cómo No, estamos? estamos Sí, pensando ahora quedaron en menos. Pensando en los contenidos, sí, porque esta es la hora de atención, es la hora Claro. asistencial y bueno, un grupo se tuvo que ir. Pero bueno, pensando en los contenidos. Bueno, no te escuché muy bien, pensando en los contenidos. Uh-huh. Sí, no formulaste una pregunta, no importa, está todo bien. Estás pensando en todo lo que hablaron ellos, pero no tenés ninguna, bueno, seguramente cuando vayas procesando todo lo que fueron diciendo, probablemente te surja alguna duda y bueno, y ahí podrás ponerte en contacto con Sergio o con Valeria para que te la respondan. ¿Sí? Sí, la idea de nosotros es muy específica, siempre articulando todos estos derechos hacia las personas con discapacidad y el acceso a estas metodologías de la información, ¿no? Y en el área nuestra es aplicado al ámbito laboral y educativo. Entonces, tenemos que hacer todo un proceso de articulación y sabemos de estos derechos y dónde los deberían reclamar, ¿no? Para que sigan accediendo. Pero bueno, estamos en el área de capacitación y creo que no pueden acceder a más cosas estas personas por falta de mayor capacitación específica, ¿no? Sí, también tiene que ver, influye un poco también la accesibilidad. A veces, la tecnología no se desarrolla de la misma manera para el consumidor o para el usuario, para la mayoría de los usuarios, sino se desatiende un poco, el tema de la accesibilidad. Así que también hay un aspecto de derechos que obviamente, hay que abordar. Sí, Bueno, nosotros en cuanto a la accesibilidad hemos visto que las personas que se discapacitan de adultos, no ser que sea una lesión gravísima, las tecnologías han avanzado tanto que de alguna u otra manera ejecutan los teclados, los teléfonos o por vía los programas de voz. No estaríamos trabajando con tanta complejidad de lesiones, pero vemos que el deseo por comunicarse, interrelacionarse está, entonces bueno, de alguna manera acceden a estas tecnologías, pero por ahí bueno, se necesita más de incorporarlos a la vida cotidiana, quizás como método de socialización, el Facebook, eso lo utilizan, pero como metodología de aprendizaje, de capacitación laboral, falta a nosotros y a estas personas nos falta dar el salto.
Bien. Acá me apuntaba mi compañera de la Secretaría que de pasarles 2 direcciones de correo electrónico, una de contacto con el campus virtual de la Secretaría, que es campusdh@jusgobar, Entonces Facebook. y el Facebook, que es Escuela DDH Argentina. Doble D y doble H. Sí, doble Igual D, acá se lo doble paso H. a todos por mail cuando copian el mail general, Bueno. se los paso a todos esa dirección de correo electrónico. Bueno, muchas gracias Mar del Plata por estar como siempre presente en las capacitaciones de derechos humanos. Vamos a pasar por cuestiones de tiempo, a ver si Palpalá nos escucha ahora, o si no tenemos Coronel Suárez, que hay bastante gente. Coronel Suárez, ¿nos quiere hacer alguno de las personas que están ahí alguna consulta? A ver, está activado. Coronel Suárez, ¿nos escucha? Tarda un poquito. ¿Y Pupi? No. Bueno, les agradezco. Yo no tengo ninguna pregunta, fueron bastante claros. Y agradecerles mucho. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Coronel Suárez entonces no, y me quedó algún punto ahí, Chimbas habló, Palpalá no, y algunos se bajaron. Bueno, nada, que quedamos en contacto con Sergio y con Valeria, les agradecemos un montón, como siempre, a Derechos Humanos que vienen a darnos estas videoconferencias. Y bueno, hoy al menos yo aprendí algo nuevo, porque la verdad que no es lo de las tecnologías no es algo que sale mucho, como mencioné al principio, que no se hable mucho de los derechos vinculados al uso de las TICs. Es como que es un tema muy nuevo y, como decías, no hay ninguna teoría, nada, sino como para abrir el debate y a pensar un poco las problemáticas y lo que trae aparejado. Así que bueno, les agradecemos y nos encontramos para Derechos Humanos en 2 semanas. Le vamos a estar enviando la invitación, que el tema va a ser voto joven. Así que bueno, les agradecemos. Nos vemos entonces en 15 días. Muchas gracias. Chao, gracias.